Entonces, como les iba mencionando, pues la idea es no afectar mucho a los compañeros. De todas formas, creo que es una lucha justa. Sí, o sea, pues es una voz de cansancio y pues quienes están marchando en este momento representan muchas personas que de pronto no estamos allá. Entonces, pues la idea es no afectarlos y más que la universidad pues dio esa flexibilidad académica. Por lo tanto, pues hoy vamos a hacer un pequeño recordario, un pequeño ejercicio numérico ya de transistores. Sí, ver lo simple que se puede manejar y saber realmente en qué punto es que se está trabajando del transistor. Entonces, ya la te está compartiendo. Entonces, eh, por acá tenemos un pequeño ejercicio que quiero que resolvamos. Entonces nos dice, en el circuito de la figura, ¿de cuál figura? Pues de esta figura. Entonces vemos un montaje sencillito pues de los que habíamos hecho, con los que habíamos analizado, ¿sí? Donde tenemos dos fuentes independientes, ¿sí? Una controlando la corriente que llega a la base, ¿sí? Y otra que es la fuente que genera la corriente que circula por el colector y dependiendo del valor de la base, pues él va a dejar pasar mayor o menor cantidad de esa corriente que está fluyendo por acá. Y tenemos dos resistencias, la resistencia de base de 50 kiloohmios y la resistencia de colector de 1 kiloohmio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos propone el ejercicio? Entonces nos dice, en el circuito, el transistor tiene un beta de 60. ¿Sí? Entonces vamos anotando esos daticos. Bueno, eso está casi lleno, ¿no? Generemos uno nuevo. Un Jamboard nuevo, que esos ya están muy llenos. Listo. Este nos dice el ejercicio. Primero, que, que el transistor tiene un beta, es decir, una ganancia de 60, es decir, que es capaz de amplificar 60 veces lo que le llega. Si le llega 1 miliamperio, entonces entregará 60 miliamperios y así sucesivamente. Veamos, ya yo me estoy aquí sincronizando ya con mi celular. ¿Sí? Recuerden que beta es como aparece en las formulitas. En los datasheets, electrónica canal, ya me llegó. En los datasheets aparece como HFE. Cuando uno va a hacer de pronto algún cambio, si por ejemplo que no tiene la referencia o algo y va a usar otro, mm, otro transistor, sí, para uno poder, digamos, homologarlo, necesita que la ganancia sea muy similar. Es decir, por ejemplo, si es un beta de 60, que el transistor que va a poner sea de 60. Y la otra es la corriente de colector, que resistan la misma cantidad, que sean de la misma potencia, por decirlo de alguna forma. Sí, entonces ya tenemos el primer datico, que es la ganancia o el beta. ¿Sí? Expresar los valores posibles de BBB para que el transistor se encuentre. Entonces, ¿qué nos piden? Los valores de
BBB. ¿Quién es BBB? BBB es es el voltaje que entra a la base o que genera la corriente que va a la base. ¿Sí? Entonces tenemos que nos piden los diferentes valores de B sub B. ¿Para qué? ¿Y esos valores para qué? Entonces, miren, nos dice, para, para que el transistor se encuentre primero en la zona de corte. B, encontrar el valor de B para encontrar la zona activa con ese transistor y es las resistencias. Para la zona de saturación, entonces hay que encontrar el valor de B para esas tres zonas. Luego nos dan dos ejercicios adicionales. Nos dice, bueno, ahora deje ese voltaje de la base fijo en 5 voltios y mantenga el valor de RC en un K. Entonces nos dicen, ahora, ¿entre qué valores puede variar R sub B para que el transistor se encuentre en la zona activa? Entonces aquí ya es al contrario, ya tenemos los elementos fijos, perdón, las fuentes fijas, una resistencia fija, entonces simplemente hay que hallar la otra para que el sistema se encuentre en la zona activa. Un último punto nos dice, listo. Ahora, siga dejando B sub B fija. Mantenga el valor R sub B también fija. Sí, pero ahora entonces, ¿entre qué valores puede variar RC, es decir, la resistencia del colector, para que el transistor se encuentre en la zona de saturación? Entonces vamos a jugar aquí con los diferentes valores y vamos a ver que usando estas ecuacioncitas sencillas, ¿sí? Están acá, nos va a permitir trabajar. Entonces, me voy a traer estas dos ecuacioncitas y listo. Entonces empecemos a resolverlo. Entonces nos dice, primero, ¿para qué valor de B sub B se encuentra el sistema en zona de corte? Ah, pues eso es muy sencillo, ni siquiera toca calcularlo. Sí, para que él se encuentre en la zona de corte, pues simplemente el transistor no puede tener más de 0,7, es decir, por todo valor inferior a 0,7 voltios, el diodo interno del transistor pues no va a dejar conducir. Como no conduce, no habrá corriente y como no hay corriente, simplemente es como si fuera un interruptor abierto. ¿Sí? Entonces, pues muy sencillamente, bueno, mira, y aquí nos dan otros valorcitos. Ya nos llamo estos valorcitos. Y nos dice adicionalmente que el voltaje entre base y el emisor en zona activa es de 0,7 voltios. Que el voltaje de colector emisor en saturación es de 0,2 voltios. Y que el voltaje base emisor en saturación es de 0,8 voltios. ¿Sí? Entonces tenemos esos tres valorcitos. Nos dice, bueno, primero, para que el sistema se encuentre en corte. Entonces, bueno, yo me vuelvo a conectar acá que se me sale. Entonces, para que el sistema esté en corte, simplemente, pues B sub BB, pues simplemente tiene que estar por debajo de 0,7 voltios. Y ya, eso es todo. Por encima de 0,7 voltios teóricos, el sistema deja de estar en corte. Pero por debajo de 0,7 voltios, pues el sistema se encuentra en corte. Ahí no toca ver cálculo, no toca ver absolutamente nada. Sí, simplemente, si por acá este B sub B no está por encima de 0,7 voltios, no supera el voltaje barrera del diodo interno del transistor y pues no va a pasar absolutamente nada. Aunque sabemos que esto es teórico. Como se pudieron dar cuenta, bueno, no han hecho el laboratorio, pero sí hicimos una vez la simulación, realmente él empieza a conducir, se nota la diferencia con el mouse, a partir como de 0,52. Entonces realmente el valor
está por debajo de 0.52 voltios. Pero pues teóricamente él está en 0.7. Muchachos, me dan un segundito, yo lanzo unas llavecitas que dijo mi señor. Un segundito. Estoy en clase. Estoy en clase. ¿Qué me vas a preguntar? Listo, muchachos, me disculpan. Entonces, tenemos que, pues, eso no hay que hacer ningún cálculo. Para que esto esté en corte, pues, simplemente por acá no debe haber saturación, no debe haber corriente, y no hay corriente si está por debajo de 0.7 voltios teóricos. Bien, listo. Entonces, podemos pasar ya al punto B. Vayamos en el B. Nos dice, zona activa, y en la C nos dice zona de saturación. Ah, pues bueno, podemos hacer una cosa. Podemos determinar, pues ya sabemos que la zona de corte es por debajo de 0.7, ¿sí? Pues simplemente podríamos hallar la zona de saturación. Y la zona activa estaría entre estas dos zonas. Entre la zona de corte y la zona de saturación, pues estará la zona activa. Entonces, realmente para solucionar B, pues mejor solucionamos C. ¿Sí? Entonces, miremos a ver. Entonces, hallemos la zona activa. Ve la zona de saturación. Entonces, perdón, ese es el número 2. Ah, bueno, para la zona de saturación, para eso me traje estas formulitas. Nos dice, vea, la corriente de saturación, la corriente colector para la saturación es igual a el voltaje de la fuente aquí del colector. Es decir, el voltaje grande. Sí, que en este caso es de 10 voltios. Menos el voltaje de colector emisor en saturación. Y el voltaje de colector emisor en saturación nos lo dieron acá. Listo. Tenemos, bueno, otro datico que es el voltaje emisor de saturación. Entonces, acá, vamos a tener, bueno, ahí nos falta una relación. ¿Cuál es la relación entre estos dos? ¿Cuál es la relación entre la corriente colector y la corriente de base? Pues esa la vimos hace unos días y pues sabemos acá. Bueno, despejándola, bueno, me voy a traer este pedacito y la despejamos ahí. De la corriente, ve, esta es la relación entre las corrientes y están relacionadas por el parámetro beta. ¿Qué implica eso? Que si despejamos, por ejemplo, la corriente del colector, se nos dice que corriente del colector será igual a beta veces I sub B. Ahí tenemos simplemente el despeje, lo que está multiplicando, lo que está dividiendo pasa al otro lado, multiplicar, y ya simplemente tenemos esto. Eso para la zona activa.
Pero ¿qué pasa si lo que tenemos o estamos es en la zona de saturación? Muy sencillo. En la zona de saturación, no importa cuánta corriente en la base le ponga de más. Sí, si ya está en saturación, la corriente del colector pues no va a incrementar más. ¿Por qué? Porque ya habrá llegado a su máximo. Entonces, realmente para la saturación podríamos decir que esa corriente de saturación, perdón, corriente de colector en saturación, pues siempre va a ser menor o igual a beta veces. Uy, qué beta tan feo. A beta veces la corriente de base. Ah, la, cor la corriente de base en saturación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos empezar a incrementar y sube y súbale y súbale y súbale, pues simplemente la corriente se va a quedar estática. Entonces, esta siempre va a ser menor a este valor. Sí, usted puede llevar esta corriente a 1 o 2 amperios. Si este ya llegó a lo máximo, ya no crece más. Bien, entonces mire, aquí ya tenemos las tres relaciones. Tenemos que la corriente de saturación va a ser menor o igual a beta veces la corriente de base en saturación. Y que cada una de ellas simplemente tiene estas dos formulitas. Que la corriente de colector en saturación es esto y la corriente de base en saturación es esto. Y ya. Entonces lo único que toca prácticamente es despejar. Entonces, ya se me olvidó lo que preguntan. Vamos a ver. Ya. Sí, sí, el B sub BB. Entonces vamos a encontrar el valor de B sub BB para poder encontrar ese valor de saturación y por tanto también encontraremos la zona activa. Entonces, tenemos que la corriente de colector en saturación va a ser igual, entonces acá tenemos, pues usando esta de acá, ¿sí? Entonces tenemos BCC. ¿Cuánto es BCC? BCC es el valor de la fuente grande, es decir, la que va a colector, que es de 10 voltios. Entonces tenemos 10 voltios. Menos, entonces tenemos 10 voltios. Menos el voltaje de colector emisor en saturación. Y el voltaje de colector emisor en saturación ya no lo estaban dando, que es de 0.2 voltios. Entonces, este simplemente sería de 0.2 voltios sobre la resistencia de colector. La resistencia de colector nos dice que es de 1 kilo ohmio. Entonces, sobre 1 kilo ohmio. Entonces, esto simplemente sería 10 menos 0.2. Esto sería 9,8. Ay, se me traba el celular. 9,8 voltios sobre 1 kilo ohmio. ¿Y eso cuánto les da? 9.8 miliamperios. Correcto, 9,8 miliamperios. Entonces decimos, vea, ah, para que el sistema esté en, en saturación, la corriente que va a pasar va a ser de 9,8 miliamperios. Es decir, esa va a ser la máxima corriente que pasará por el colector. De ahí para abajo tendrá muchas, pero esa va a ser la máxima. Esa ya es la corriente ya saturada. Entonces usted puede meterle todo lo que quiera en la base y ya no va a superar o no va a crecer de 9,8 miliamperios. Listo. Ahora calculemos la segunda, que sería la corriente de base en saturación. La corriente de base en saturación, véala acá, nos dice B sub BB menos el voltaje base emisor en saturación sobre RB. Listo, entonces podemos calcularla. Entonces nos dice B sub BB, realmente lo que estamos calculando, entonces ese no tiene un valor, es el que vamos a hallar.
menos el voltaje base emisor, y ese voltaje base emisor de saturación es de 0.8 voltios. Sí, ya nos lo daban acá, 0.8 voltios. Entonces, menos 0.8 voltios. Sobre la resistencia de base, que la resistencia de base es de 50 kiloohmios. Listo. Entonces ya tenemos acá esta relación, pues ahí no podemos resolver mayor cosa. Lo que necesitamos es saber cuánto vale B sub BB. ¿Sí? Y entonces, ¿qué podemos? Perdón, está aquí. Aquí no podemos resolver pues nada, porque no tenemos estos valores. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos? Tenemos esta relación de acá, que la corriente de colector en saturación es menor o igual a beta veces y sub B en saturación. Y ya tenemos ambos. Ah, listo, entonces podemos relacionarlos y ahí sí despejar. Entonces tenemos corriente de colector, ya no la voy a dar, 9.8, 9,8 miliamperios. Y esto debe ser menor o igual ¿a quién? A B sub BB menos 0.8 voltios. No me deja escribir. 0,8 voltios sobre 50K. Listo. ¿Cómo podemos despejar ahí B sub BB? ¿Cómo lo podemos despejar ahí? Pues se pasaría el valor de la resistencia a multiplicar y el valor del voltaje en la base que está en saturación, base emisor que está en saturación, a sumar al otro lado. Perfecto. Entonces, tenemos que esto que está aquí dividiendo, pues lo pasamos al otro lado a multiplicar, y eso que está aquí restando, lo pasamos al otro lado a sumar. Obviamente en ese mismo orden. No se puede pasar el 0.8 voltios a sumar antes de despejar el de acá porque se le está estorbando. Entonces las prioridades primero son multiplicaciones o Profesor, divisiones y luego suma y resta, señor. ahí nos falta el beta. Multiplicar el beta. Gracias, Dani, qué detallazo. Ve, aquí tenemos corriente de saturación, corriente de saturación. Corriente de base, corriente de base. ¿Quién nos falta? Nos falta beta. Ese es el que realmente nos relaciona todos esos elementos. Entonces aquí por beta. Que beta vale 60. Entonces, perfecto. Vamos aquí a... Eso sería 9,8 miliamperios por... Entonces 50 que está dividiendo, 50 kilómetros está dividiendo, pasan a multiplicar. Luego, beta que está multiplicando pasa a dividir y beta vale 60. Y todo esto, el resultado de todo esto, entonces, punto 8 que está restando, pasa al otro lado a sumar.
0,8. Y esto debe ser menor o igual a B sub BB. Perfecto. Muy bien despejado, muchachos. ¿Ahí cuánto les daría esa operación? Profe, se lo digo en una fracción para pues, simplificarlo más. En una fracción, pues miremos, sí, bien, pues, ¿cómo le Es digo? que da aproximado más o menos 8,96. O sea, 8,97 porque pues tiene 6 al otro lado. Ah, bueno, ocho sí, punto sí. noventa y siete 8,97, está bien. 8,97, ¿qué? Estos son voltios. Eso será el valor de B sub BB de la fuente que se encuentra en la base para que el sistema esté en saturación. Es decir, por encima de B sub BB, ¿sí? El sistema estará en saturación. Entonces, podríamos decir, acá en resumidas cuentas, corte, perdón, yo hago con una pequeño cambio. A ver, corte, saturación, saturación, y aquí activa. Entonces, corte, entonces B sub BB, pues debe ser simplemente menor a 0,7, aunque sabemos que es menor. Saturación, sabemos que B sub B debe ser mayor, igual, ¿sí? O sea, este valor debe ser menor a este, es decir, que este debe ser mayor a este. Es lo mismo. Entonces, 8,97 voltios. Y la zona activa, qué pena aquí para no ponerla tan fea, aunque va a quedar peor, pues simplemente va a ser entre 0,7 y 8,97. Entonces, realmente ese va a ser el valor de la zona activa. Mientras esté por debajo de 0,7, pues el sistema simplemente no hace nada. Si el transistor no está conduciendo, no hace nada. Y mientras esté por encima de 8,97, pues el transistor ya no amplificará más. Pero mientras esté en esa zona, el sistema estará en zona activa y estará amplificando. Sí, ¿cómo lo ven hasta ahí? ¿Breve? Sí, profe. Listo. Vamos a mirar ahora los otros de lo que nos propone el ejercicio. Dice, ahora dejemos ese voltaje fijo, ¿sí? Y mantengamos también el valor de RC. Entonces, simplemente entre cada valores puedo variar R sub B para que el transistor se encuentre en la zona activa. Perfecto, entonces miremos a ver. Ahora nos dicen, a 5 voltios fijos. Que conservemos
Ya me olvidó qué resistencia es la que queremos conservar. RC de un K. Conservemos RC de un K. Y que entonces, ¿cuál va a ser el rango de R sub B? Listo. Entonces, ¿cuál es el valor de R sub B para que el sistema sepa en la zona activa? Entonces podemos hacer el mismo procedimiento. Calculamos más bien dónde está la zona de saturación y ahí ya tendríamos ese límite de la zona activa. Calculemos la corriente de colector para saturación. Recordando pues estas formulitas. Listo, entonces nos dice BCC, bueno, BCC sigue siendo, ese no lo cambiaron, BCC sigue siendo de 10 voltios. De 10 voltios menos el voltaje colector emisor de saturación, ese tampoco no lo cambiaron, es de 0.2 menos 0.2. Se me pegó el celular. Ya se me pegó. Ya. Menos 0.2 voltios dividido, pues obviamente RC. Pues no varió nada. 9.8 voltios sobre un K. Entonces, con respecto al ejercicio anterior, no nos varió nada. Listo. Ahora, vamos a calcular la corriente de base para saber en qué punto es que se satura. Entonces, esto va a ser igual a B sub BB, que ya no la dejaron fijo, a 5 voltios, menos voltaje base emisor de saturación, voltaje base emisor de saturación es de 0.8 voltios, menos 0. Sobre RB. Listo. Entonces, ya tenemos ambos, ya podemos hacer la relación. Entonces, corriente de colector 9,8 miliamperios. Y esto debe ser menor o igual a beta veces, beta no ha cambiado, beta sigue siendo 60, por el voltaje, B por la corriente de base, que es de 5 voltios menos 5 menos 0.8, entonces es de 4.2 sobre RB. Listo. ¿Cuánto daría una vez despejado RB? Por favor, realícenlo.
muy pacifista, y nos lo mostraron en la policía y todo. La verdad es que ya estaba muy y un muchacho, pues según eso, como que no fue la policía. Y fue, como que le iban a dejar, porque algo así. Un muchacho de 17 años. Bueno, ese que veí, que salió ¿Cuánto les dio? Si no estoy mal, da 25, 25. 25.71 kilo ohms. Bien, miremos a ver si alguien confirma ese dato. Entonces, Sí, profe. excelente. Entonces, tenemos que, si lo despejamos, entonces RB debe ser menor o igual a 60 por 4.2 y por eso no lo las son de 7, 8, dividido 9,8. Qué fastidio, no escribo. Miliamperes. Y esto entonces, muy acertadamente, debe ser menor o igual. Ah, qué pena, me repiten el valor. 25.71 25,71. kilo ohms. 1 kilo ohms. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice? Que mientras RB sea menor a eso, estará ¿en qué? Pues este cálculo es para hallar cuando está en saturación. Es decir, que si queremos conocer bueno, saturación. Entonces, si queremos que esté en la zona activa, entonces simplemente R sub B debe ser mayor a 25,71 kilo ohms para que simplemente entremos a la zona activa. Perfecto. Ahí ya acabamos de resolver este puntico. Entonces queremos que la amplifique, entonces debe ser por encima de este valor. Ahora, vamos con el punto E. Nos dice, si el voltaje de base continúa fijo y manteniendo el valor de la resistencia de base en 50K, ¿entre qué valores puede variar RC para que el transistor se encuentre en la zona de saturación? Ah, bueno, es algo muy similar. Más, podríamos hacerlo acá. Creo que queda muy chiquito, pero bueno. Entonces, tenemos que esta vez ya lo que necesitamos, ya lo que estamos es con RB fijo en 50 kilo ohmios. Y esta vez nos preguntan por RC. ¿Sí? Entonces, volvemos a ver lo mismo. Corriente de saturación, corriente colector en saturación va a ser igual. ¿A quién? A BCC. BCC no cambió. Menos voltaje emisor colector no cambió. Sobre el valor que necesitamos, que es RC. Es el que necesitamos saber.
Por el momento no podemos hacer ahí nada. Y corriente de base, entonces va a ser igual a BBB, que lo dejaron fijo en 5 voltios, menos el voltaje de saturación sobre, sobre la resistencia de base. Y ya simplemente lo relacionamos. Entonces, 10 menos 0.2 voltios, entonces esto es simplemente 9,8 voltios sobre RC, y esto debe ser menor o igual a beta veces, que vale 60, por la corriente base. ¿Cuánto es esta corriente base? ¿Cuánto es 5 menos 8? 4.250K. 84 microamperios. 84 microamperios. Perfecto. Entonces, 60 por 84 microamperios. ¿Sí? Y ya simplemente es despegar RC. Pues para despegar RC, entonces simplemente esto que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos queda que 9,8 voltios sobre 60 por 84 microamperes va a ser menor o igual a RC. Perfecto, entonces, ¿cuánto daría RC? ¿Cuánto les daría ese calculito ahí? Eso punto da... 1.94 kiloohms. ¿Cuánto? Exacto. 1.94 kiloohms. Kilo ohms. Perfecto, eso debe ser menor o igual a RC para que él se encuentre en saturación. ¿Sí? Es decir, que para que se encuentre en la zona activa, bueno, dice 1.94 debe ser menor a RC, lo que traduce que RC debe ser mayor a 1.94. Sí, para que se encuentre en saturación. Entonces, para que se encuentre en la zona activa, pues entonces RC debe ser mayor a 1.94 kiloohms, zona activa. Ahí habremos ya resuelto, pues no resuelto, sino calculado por lo menos qué valores son los que debe llevar o en qué valores puede variar el sistema para que se encuentre en la zona activa, zona de saturación y zona de corte. ¿Sí? Listo, muchachos. Van a hacer, por favor, el siguiente ejercicio. No es calificable, es solo para que practiquen. ¿Sí? No, tampoco es pues, para no afectar a los compañeros ni nada. Vamos a resolver. No me lo copio. ¿Qué pasa si yo intercambio estos dos valores?
Cambiará mucho el sistema, el transistor, el comportamiento. Muchachos, por favor, realicen acá como está, cuánto es el valor de B sub BB, ¿sí? Para que el sistema se encuentre en saturación y se encuentre en zona activa. Solo cambiando esos dos elementos y miramos qué tanto varía el sistema. Recordando pues las formulitas. Uy, pero en Barranquilla ocurrió un fenómeno similar. Nuestra noche muchos barranquilleros trataron de poner en orden los destrozos causados después de la noche. Para muchos comerciantes es solo abrir de noche. Hasta la madrugada se visto más que los cristales por todos sus negocios. Pero las noches tinieblas de esos cristianos sacaban el provecho, destruyeron toda la vitrina, acabaron con todo. Y compañeros, porque íbamos a trabajar aquí, que no se puede hacer nada, todo se lo robaron. Mientras que Mendoza marchaba en una de las movilizaciones, advirtió que algo estaba pasando. Empezaron a meterse muchos, empezaron a meterse gente que de verdad no estaba con nosotros. Porque justamente que aquí somos todos los afroamericanos. En un video quedó registrada la manera como un grupo de individuos se metió a la fuerza en su peluquería.
Muchachos, ¿cómo van? Profe, pues creo que yo ya lo terminé, pero me dan unos resultados algo raros. Algo raro, no. De pronto le dio lo mismo a, Pero a mí me a dieron Nata y a resultados Dani. grandecitos también. Sí, no, no, es Pues que en mi es caso una gran grandes. diferencia. Claro. Miremos a ver. Miremos. Entonces, empecemos por Mario. Nata ya lo terminó para comparar. Nata está por ahí. Ahí dijo Hola. el chat que no. Listo. Entonces, qué pena, mira, se me desconectó aquí el celular, que siempre me va. Voy para la página 5. Ah, pues es que solo había que hallar BBB, ¿cierto? No, pues no es necesario ni siquiera cambiar. Entonces, para este ejercicio, listo. Miremos a ver. Entonces, vamos a tener María Dani. María Dani. Listo. ¿Cuánto les dio BBB? ¿Cuánto les da? Pues al despejar a mí me dio que era menor o igual a 2,817 milivoltios. Dani, ¿le dio lo mismo? Profe, a mí me dio 803.27 milivoltios. Ah, listo. Denme un segundito, qué pena, muchachos. Qué pena, aquí me llegó el arrendador. Listo. María, qué pena, ¿me puedes repetir el valor? 2, 2,817 817 milivoltios. milivoltios. ¿Y Dani? Ah,803.27 pucha. milivoltios. 803.27 milivoltios. Eso Vea, sería pues, pues 0,8 más o menos, 0,8. sí, sí, pero les dio bastante diferente a ambos. Se supone que ese es versus bebé, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿era que Nata también lo resolvió por ahí? Bueno, Nata, no, definitivamente no llegó. Miremos a ver cómo. Profe, escribió por el chat que supuestamente le dio lo mismo que a mí. Ah, listo. Entonces, miremos a ver dónde está la diferencia. Miremos a ver la diferencia. Entonces, tenemos que era simplemente como este primer ejercicio, ¿sí? Es decir, que lo único que había antes hallábamos I sub C. Vamos a conectar acá. Miremos a ver de pronto María dónde tuvo la. Ahora, pues, mentira, no, es 2-1, es 2-1. No es que de pronto María lo tenga Ya vi el mal. error. Sí. Sí, me faltó sumar los .8 voltios, pero sí da 800,3 milivoltios. Ah, listo, bien. 803. 803,27. Ah, no, listo. Listo, no, muchachos. Creo que podremos dejar hasta ahí para que pues, los demás no queden tan atrasados. Eh, y nos vemos entonces la próxima clase. Muchas gracias por asistir. De todas formas, pues es un ejercicio complicado lo que están haciendo en todo el país. Y pues los muchachos realmente están asistiendo de la universidad. Hay mucha gente asistiendo. Puede que no todos los que no están entrando a clase,
puede que hay unos vaguitos y todo, pero, pero los está haciéndolo, pues, gigantes, gracias a ustedes por asistir, sabiendo pues que tenían como el permiso. Muchachos, se me cuidan mucho, nos vemos la otra semana, Dios quiere. Profe, muchas gracias. Listo, profe. Hasta Que luego. tenga buen día, Gracias. profe. Hasta luego. Es que vamos. Muy triste. No, que va a traer el Me va papel bien. tan rápido. Y nos faltó una rayita de billar. No, pero seguimos comunicando. No, Dale, le voy a totalmente. pedir un favor. Ah, Usted sí, tiene diga. marcador, ¿no? Yo- Venga, sí. No, pero venga, usted que tiene números bonitos. Ay, no, ya, se la tengo. Bueno, déjame ya. Se la tengo. Dale, hola, sí. Los números más bonitos. Copie los números de teléfono y coloca apartamento por 201. Una la pegamos ahora en la puerta y otra en esa ventana. Listo. Yo tengo que ir a reclamar. Ya. No, bien. Había tanta gente que no pudieron buscar los muertos. Claro que sí, ese marcador es de tablero. Pero bueno, sí, vamos a ver si de pronto Funciona. es negrito más. Iba a comprar uno. Ya, sí. Vamos a ver si Copie los números. ya, esto está mejor. Del derecho del mío, pero ¿Qué dice? De todas formas, venga, los 10, 435, 9147. Pone grandecito. sí, lo más grandito. 311, 668, 9242. Es un todo el apartamento de 401. Perfecto. ¿Qué más, viejo? Cuénteme a ver. Bien, ahí ya medio cuadrando. A ver si mañana, pues mañana ya. Aquí se le haga la pega. llamadita. Sí, aquí Aquí también también me dejan. Si no está más la llave de mañana. Listo. Yo no encontré la mía hoy. No, es que él se lo había dejado pegar a la puerta. A pegar la muerte. No, dígale que usted las dejó acá. No, yo digo que no las había dejado ya. Ay, me pucha. Tranquilo, que ya estaban perdidas. Las tienes ahí. Oiga, ya estaban perdidas. Sí, pues sí. Oiga, Sí. No sé quién fue la que las encontró, mandaron mensajes por el grupo. Ay, Yo no sé. una cosa que traía. ¿Qué más, Ale? ¿Todo bien? Bien. Ahí volvemos virtual. Estamos yendo a la universidad. Oye, con este despelote, Caliente, ya lo que pasó. no había visto eso tan bravo. Barragán ahorita lo que me contó ella, que un señor fue y mató a dos que no lo dejaban pasar, todo bravo. Y se le fue todo el mundo encima y también lo quebraron. Y el problema no es ni cambiar de presidente, el problema es acabar con Senado, Congreso, Eso- todas esas lacras. Eso, Ay, es ese que, es el problema. oiga, es que no hay como que ni medio que salga ahí, pues, eso. Yo le eché una metida, yo la tenía. Diga, en el carro, diga, se me van a quedar en Creo el que carro. pena molestarlo con eso. No, Cuando no, pueda lo tranquilo. hace, no es necesario. Tranquilo, Lo haga ahí, no, quiera lo haga. no. Listo, maestro. Tranquilo, Lo Iván. estamos viendo. No, hágale, Ahí estamos sabe cuando hablando. llegue, se vaya a ir, pues yo voy a ir a pintar esto, quitar las cosas del lavadero. Pues, Sí. Es más, yo ahorita vi un Danito acá, cuando me recostaba, me llevaba estos pedazos. Ay, fue puche, ¿qué pasó ahí? Claro, hombre, Ale. ahí le dejo el apartamento. Le digo, el hombre es más juicioso que he conocido. Yo le digo a él, mi mujer necesita un marido como Ale. Yo le podía pagar plata para que no viera. Hijo de pucha. No, entonces mejor así. Es muy juicioso, es muy pilloso. No, de todas formas sí. No, Poner eso es muy importante. ventanitas, las cositas y todo quedó cool. Me avisa, me dice, mañana me voy. Me dice, ya. No, pues ahorita voy a ver si consigo el camión para mañana o para el sábado. Ok, hermano. Y Cuando lo de- tenga forma, me pega los servicios. No, y ahorita después de las 4 yo los Mi señora, pego. Bueno, Iván, un placer haberla conocido. a usted, oye. Ale, Ale, Iván, muy, no, muy me amable con ahí usted. El está problema más- que lleguen los recibos y paramos. Dale, don Iván. No hay problema. De todas formas, pues, Muy triste, hermano. don Iván, pues yo estaba Vamos a feliz. la renta mejor en vez de que me haya acabado, porque me dejo 2 años en un solo precio. No, que verás buena gente. No, muchas gracias, no, igual. Muy bien, Ricardo. No, Iván, sabes que lo que necesites. Bueno,
Yo me veo igual. Me baja la renta y todo. Y que de 2 años me baja la renta. Bueno, lo siento, lo siento. Digo que me bajaba la renta. Me bajo la renta de 2 años. Por 2 años me baja la renta y la renta por 2 años y me quedo. No, yo ahorita no sé del pobre. Ahí dejo los numeritos. No sé cómo tiene letra linda. Pero Los números. no, ay, pero usted es la que va de redondos y grande y todo, lo que tiene redondo y grande y todo redondo. Una redonda grande, pero los cachetes redondos y grandes. Oigan, la luz que a veces van a salir donde ya no hay. Tan buena gente. Hasta que no soy, que con eso estoy. Solo me voy a llevar una cosa que no me pertenece a este apartamento. Para el baño. No. Cuando llegué ahí había una, y menos mal. Es que le estoy cocinando.
En un rato encuentro la clase. ¿Ya está? No, todo ese tiempo. Ah, no me sirve. ¿Por qué no? No, pucha, señor, necesito mucho. ¿Por qué no, mamá? Porque la idea es quedar muy, muy cerquita sin necesidad de pagar, de mover el carro para ir a la obra. Que uno madrugando 10 minutos antes no estaba a pie. Ah, no me sabía nada. O no tengo o no. Ah, seguro que más pelado. Pelado, pelado. Escucha, ven, ¿y eso fue que contar o un video o qué? Eso de Barragán. Hoy la FM. Ganando, ganando. María, ¿cómo vamos a sacar de todo? ¿Qué? ¿Qué es eso? El almuerzo. ¿Pero qué?
todo es amor. La- Es muy rápido. No, muy rápido. Porque solo tiene... Es del helado. Es del helado. Ahorita que se empieza a trabajar, es del helado. Tranquilo. Dejémoslo haciendo ahí. Ay, sí, venga, yo le hago. Ay, yo le hago. No, así no me hizo, venga, yo le dije, era como me hizo. No, qué amor. Venga, pues le voy a hacer los números. Es el que mejor escribe. Los números, apartamento para 200 euros. Ay, sí. 10, 4, 31, 41, 47 y 3, 11, 6, 5, 48. Ay, ¿dónde les pongo eso? Una cabeza. El apartamento no importa. Ah, sí, para allá abajo sí. ¿Qué tiene algo? No, para uno de los letreros va para frente. Ah, bueno. 310. Varios apartamentos, no, varios letreros. 310. 435. 91, 47. Tan lindo. No sabes, arrancas pegada totalmente acá. Bueno, y 311. ay, bueno, qué fastidio. Más para allá. 311. 668. Ah, 92, 42. no, mamá, por eso quedó. ¿Qué va? ¿Quedó qué? ¿Qué quedó con? Torcido y además no se ve. Apartamento 401, APT. ¿No se ve? No, amor, eso parece que estuviera acabando ese coso. Ahí no ven, yo creo. ¿Qué van a decir? Ya no me da. Pues, con abajo tiene. Entonces, Tiene ahí el cruce de los dos papeles.
Pues tiene otro de eso. Pero más clarito. Entonces, ¿dónde tablero? No fueron más como ganar algo extra. Dígame otra vez. El 10, 435. $4.35. 91. 47. 45. Creo 11. 668. 92.48. No, qué pecado. Pues bueno. Precisamente, la primera vacuna que se empieza a usar de manera masiva en los menores es la de Pfizer Biotech en Canadá, donde se aprobó para Pfizer Biotech. Es normal que siempre quede un pegadito, que siempre pegue el arroz de la olla. O sea, esa olla no se supone que es para eso y no debería pegarse nada. Ah, bueno, entonces sí es normal. Ah. ¿Qué? Ay, marica, eso le ponen toda la agujota, se la meten toda. Una aguja así, mira, se la meten toda. Uy, no, me dolió, era un bebecito. Mira, mira. ¡Ay! Y esa que es chiquita, esa es chiquita. No es ni la mitad de la que vi. Ay, entonces le meten en la agujísima. ¿Para qué mierda sacan las agujas tan largas? Y para qué la tienen que meter toda. Me encanta, ¿sabes el video del médico? Le hace un poco de miñocos al bebé y se lo aplica y el bebé todavía mirando. Así es, la... Es más, que me la hagan a mí también. Otra.
Comisión Conjunta de Tuque y las Altas Cortes de investigar los abusos de funcionarios públicos y los actos de vandalismo en las protestas. Y resoluciones del Comité del Paro para un eventual diálogo con el gobierno, que viene los detalles al gobierno. Parceros, princesas, se les quiere. Somos de guerra. Ay, mi amor, yo conozco a donde sea. Soy Richard. Tenemos una meta y es llevar el a otro nivel. Y pues nos gustaría hacer. Mira, eso está aquí. La que está rosita. El desafío Daniela, que es Álvarez. La verdad, no se alentando nada. No se alentando nada. Hijo de puta, pero eso está caliente. El arroz está helado y la coca caliente. Hola, cicatricure. 8% para que tú puedas darle el 100 a tu mamá. Felicidades, mamás. Cicatricure. Se siente bien cuidarse sin preocupaciones. Estar activo por más tiempo. Se siente bien estar acompañado en todo momento. Se siente bien lo bueno de la vitamina C sin azúcar. Todo lo bueno que haces por ti se siente. Lemovir se siente. ¿Qué es lo que más te molesta de tu cabello? En el rocío delgadito, pero no se cepillo ni en la ducha. Es justo para lo que existe Tío Nacho Engrosador. Aplica el tratamiento todos los días y previene la caída y aumenta el grosor de cabello como si tuvieras hasta 33,000 cabellos más. Tío Nacho Engrosador. Siento que es el primer día de mi vida. Respirando el aire de este amanecer. Hoy regresan a mi alma los abrazos y la magia de soñar y de dejarse sorprender y sentir la vida plena otra vez. Inspirado, con dirección. Durante mis años de carrera he podido ver cómo mis estudiantes van forjando su futuro desde el colegio. Cualquiera que sea la profesión que elijan mis estudiantes deben inscribirlos a tiempo para presentar su prueba de estado. Los próximos 21 y 22 de agosto, el ICFES aplicará el examen Saber 11 a todos los estudiantes de colegios calendario A e institutos de validación del país. Y es nuestro compromiso ayudarlos a cambiar su historia. No olvides inscribirlos en icfes.gov.co del 23 de abril. Ahora toca solo voltearlo y esperar otra media hora. Zapoli.
Así, arranque los pulmones, hacer su fuerte limpieza total. Vivimos un año que nos hizo más fuertes y ahora nos alistamos para un nuevo día. Hemos venido y estamos seguros que este libro de la seguridad Ah, conoce, ganadora. ¿Por qué no viene y se pega las tetas de una vez? Mire que está. Llega y pelea una, pelada, que te pelada. Amor, ¿qué te tiene que hacer las patas? ¿Dónde está el promedio? La foto de Machucha, ¿cierto? Dice que el del 56. 2.400, uy, se ahoga 4.200 veces. Sí. Bueno, no vaya. Y eso que yo hace muchos días no le pongo. Sí. Vamos, Te digo por tocar. Ah, mira, hasta tomemos la cinta. No, eso no dieron como mayor cosa de nada, ¿cierto? Ven que tú cambias y cambias. ¿Ves? Yo cambié. Sí, ¿Y dónde estaba? lejos de ahí. ¿Cómo es que dijeron que para promocionar tu negocio, mira que es una página, no me acuerdo, Liking Play, Liking Play. Igual que viene que se promocionar. No, el de Joana. No le dejan el noticiero una banda. Por internet. Esto van a hacer que tú. No, es que muy berraco uno queriendo ver otro noticiero. Ay, que no, ay, no, es que la Rosa de Guadalupe. Sí. Tan rico, le hago usted. Hasta un agua le sabe delicioso. No, yo creo que no es sector profesión. Eso creo. Es un estudia Masterchef. Debe haber sido algo así como un chef. Debería ser Master Chon. Y Yo quiero la muñequita, sí, yo quiero verla. Peleiras. After reading, you will show us what you understood from the text and answer if the statement is true or false. Read the text and answer if the statement is true or false. Taking care of farm animals require a lot of work, like waking up very early before sunrise. You may even have to learn to and collect fresh eggs every morning from the hen house. You must also feed those noisy pigs and poultry and maybe get them to pasture. Sometimes it may take a whole day, but if there are many of you on the farm, you might just finish your chores by noon and be able to get some rest or time to play with siblings and friends. Answer true or false.
La casa de jengibre. Ah, pues, bastante berraco incluso de Jesús. El asador. Que Sofía parece la que lo había. Get ready to learn. Mira, me perdió la cacerolita. ¿Sabes dónde dejé la cacerolita? Sí, mira, me perdió. Hasta culicaga. Esta mantequilla estuvo perfectamente limpia todo el uso. Y lo usaste ayer y quedó vuelto nada. Claro, palperico. Palperico. Está el tomate, una cebolla y un quemadito. Primer regla me enseñan en la escuela de chef. Tenga todo limpiecito. Desgraciado.
descubrimiento. Todos estos países con antiguas colonias británicas y reconocen el inglés como idioma oficial, pero el swahili es la lengua vehicular blanca. El Estado de los países promueve el éxito del inglés en la escuela para que coincida con los objetivos del conocimiento. La mayoría, si no todas, de las escuelas la literatura son miembros de la Commonwealth. Las interacciones comerciales y sociales entre países de habla inglesa son mejores en comparación con la región. El mayor número de turistas que visitan África Oriental y de inmigrantes que visitan en la región son de países de habla inglesa. Y se usa durante las cumbres de la UA. Como se lo dispara esto, Esto ya pasa el primer día que le dio, que a las 2 semanas de estar posicionado, subió el 19. Esto es lo que tuve que pasar las 2 semanas de que yo me estaría manteniendo tanto. Están protestando pacíficamente en las calles de nuestro país. Presidente Duque, ¿cuántos muertos más va a esperar para empezar este diálogo y esta negociación ya? A la reunión asistieron todos los promotores del paro, la coalición de la esperanza, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Antonio Sanguino, por el pacto histórico Gustavo Petro y Iván Cepeda, y por Defendamos la Paz, Patricia Lara y Rodrigo Primo. Todos coincidieron en que ¿Te acuerdas del video de Bucaramanga, la alcalde de Bucaramanga, que se hacía un video que si yo le doy un multa al presidente Uribe, parte de mi carrera política es gracias a él? No. No, ya le quita uno toda la no, sí, bebé, como debería vivir, como iba a vivir, porque ella, no, ahí ya murió. Ya bailando, y tenía muchos seguidores. Claro, ¿quién fue que subió eso? ¿Qué canción? Todos. Todos. los puntos que consideran son prioritarios para llegar a un acuerdo que pueda poner un punto final a las marchas en todo el país. Es verdad, seguimos atentos. Hacemos una nueva pausa y cuando regresemos Noticias Caracol, esperen. Los detalles de la carta de lectores de algunas universidades del país para promover el diálogo y enfrentar la violencia que afecta a Colombia. Tendremos las propuestas de varios credos religiosos que hay en el país en busca de una solución a la situación actual. Pues ahí en Facebook dijeron que la familia había dicho que desconectaran al man, amor. Hacerlos mártir. No, que no, que la familia que quedó con muerte cerebral y que la familia ya había dicho que lo desconectaron. Como lo querían ver. Que era una semana ni nada. Sí, deberían dejarlo que luche. Claro que es que muerte cerebral. Bueno, aquí tiene un familiar médico y dice, no, ya, muerte cerebral no es nada, ya. Bueno.
No, le íbamos al video, pero este pendejo comparte más cosas que...
Marica, ya estoy en clase. Ay.